Hola, hola mis harlequineras y harlequineros, adictos y amantes del cine y las series, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. Hoy les vamos a hablar de 4 películas animadas, de las cuales 3 estuvieron nominadas a los Oscar y una se llevó la estatuilla, así que sin más créditos vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Garfield. Nimona estuvo nominada a los Oscar 2024 y su dirección estuvo a cargo de Nick Bruno y se basó en una serie de cómics con el mismo nombre. Con un estilo de animación sencillo pero llamativo, Nimona nos sorprende con su historia poco predecible, con un plot twist que no sorprenderá ya que no esperamos estas escenas. Y aunque por momentos me recordó a Red de Disney Pixar, la película tiene una historia interesante que termina enganchándonos con la intención de saber qué pasará al final. Nimona nos habla sobre la aceptación a lo diferente y lo que nos asusta porque no conocemos y busca hacernos sentir empáticos hacia los que se sienten distintos y medio raronguis. Nos muestra cómo la crueldad humana puede hacer que cambiemos y nos comportemos horribles ante lo diferente. La escena final parece estar inspirada en Godzilla y sus ataques a ciudades enteras debido a su gran tamaño y motivación por una provocación mayor, mis chicos. Todos los personajes terminan conectados al final y ninguno está puesto porque sí en la trama de la película. La cinta es orgánica y la verdad no aburre ya que es muy fluida y nos cuenta la historia de una manera tan dinámica que parece que el tiempo se pasa volando. Ahora con ese final podemos esperar una posible secuela en un futuro próximo. Su música es innovadora y muy juvenil, haciéndonos ver que va dirigida a un público joven gracias a su mezcla de elementos de nuevas generaciones, como celulares, vocabulario y hasta el diseño de personajes, que es muy importante para llevarlo y dirigirlo hacia los jóvenes. Originalmente una producción de Blue Sky Studios, una antigua subsidiaria de 20th Century Studios, fue programada para ser dirigida por Patrick Osborne, con una fecha de lanzamiento inicial en el 2020. A partir de la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, la producción recibió el rechazo del nuevo liderazgo de Disney debido a los temas LGBTIQ de la película, luego de lo cual se retrasó varias veces antes de cancelarse debido al cierre de Blue Sky en abril del 2021. El 11 de abril del 2022 se anunció que Annapurna Pictures había recuperado el proyecto con DNEG Animation a cargo de la producción y reajustando la película para su estreno en 2023 en la plataforma de Netflix. Seguimos con El Niño y la Garza. Pues sí, mis señores, El Niño y la Garza es una película del 2023 escrita y dirigida por Hayao Miyazaki con producción de animación de Estudios Ghibli. Se basa en la novela homónima del año 1937 escrita por Yoshino Genzaburo, pero la película presenta una historia original que no guarda relación con la novela. La cinta se estrenó el 14 de julio del 2023 en Japón, a pesar de haber sido fijada inicialmente para antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se trata de la película más simbólica y metafórica del director y a su vez la más personal. Cuando Miyazaki puso la idea a su productor Toshio Suzuki, advirtió a este que efectivamente haría una nueva película, pero con la condición de poder contar una historia que hablase sobre él mismo y su vida. El director quiso crear una película dedicada a su nieto, que sirva como un testamento de enseñanza para cuando éste crezca y deba enfrentarse a la vida. La película fue gratamente aclamada por la crítica internacional y ha recaudado más de 173 millones de dólares en taquilla, batiendo récords mundialmente y consiguiendo hitos para el estudio y el director. Entre sus numerosos reconocimientos y premios, la cinta ganó el premio Oscar a la mejor película de animación del año 2023, el Globo de Oro a la mejor película animada y el BAFTA en la misma categoría, transformándose así en la primera película de animación tradicional y en la primera cinta extranjera en recibir estos premios. En los premios Globos de Oro fue nominada también a mejor banda sonora. El National Board of Review la nombró una de las 10 películas más destacadas del año 2023. En 1943, durante la Guerra del Pacífico, Hisako, la madre de Mahito Maki, de 12 años, murió en un incendio. El padre de Mahito, propietario de una fábrica de municiones de fotogramas, se vuelve a casar con la hermana menor de su difunta esposa y se trasladan a su finca en el campo, donde viven con varias ancianas simpáticas. Mahito lucha en la nueva ciudad mientras continúa lidiando con el dolor de la muerte de su madre. No encaja en la escuela y soporta una relación tensa con Tatsuko, quien ahora está embarazada. Mahito se encuentra con una misteriosa garza real en la finca que lo molesta con frecuencia. La garza será el compañero y guía de viaje de Mahito, quien quiere encontrar a su madre, que de acuerdo con la garza se encuentra viva en otra dimensión. Se podría pensar que todo este universo fantástico al que accede Mahito puede ser causado por el trauma encéfalo-craneal que él mismo se causó para sacar los malos pensamientos de su mente en una actitud masoquista y suicida. Miyazaki siempre le ha apostado a la fantasía y pues la verdad la película se siente así. El niño y la garza, pese a que se siente como una variación sobrecargada
amargada de las películas anteriores de Miyazaki, llega a ser una bellísima fábula que nos habla sobre cómo el arte y la fantasía son la salvación para los seres humanos. El final, sencillo y contundente, será el aspecto más poderoso de toda la cinta. Personalmente, mis chicos, la película no me atrapó tanto como esperaba, y tal vez esto sea porque estaba esperándola con muchas ansias. Me atrapó más Robot Dreams, que ahorita vamos a hablar de esa película, pero creo que la cinta cumple con su cometido de mostrar fantasía durante todo el metraje, y si lo vemos en perspectiva, ese es el sello de Miyazaki. Ahora vamos a pasar a Garfield, mis chicos. Garfield, película estadounidense del 2024, es una comedia dirigida por Mark Dindal y está basada en la tira cómica de Jim Davis con el mismo nombre, producida por Columbia Pictures en asociación con Alcon Entertainment, animada por DNEG Animation, la misma que produjo Nimona, y distribuida por Sony Pictures Releasing. La cinta cuenta con las voces de actores como Chris Pratt, Samuel Jackson, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén y Hannah Waddingham, entre otros. Por cierto, Hannah Waddingham participó en la película de The Fall Guy, película que hablamos pues en el siguiente video, y el video también lo encuentran en la descripción, mis chicos. Garfield es mundialmente famoso por ser un gato de interior, o sea, que está guardadito en su casa todo el tiempo, que odia los lunes como todos nosotros y ama las lasañas. Me encantan las lasañas. Él está a punto de vivir una salvaje aventura al aire libre después de un reencuentro inesperado con su padre perdido hace mucho tiempo. Garfield y su amigo canino Odie se ven obligados a dejar su vida perfectamente mimada para unirse a Vic en un hilarante atraco de alto riesgo. La película es divertida y entretiene, tiene un mensaje lindo, aunque el inicio puede llegar a aburrir, va tomando ritmo la cinta. Las escenas de acción son divertidas y me sacó la verdad un par de risas, mis chicos, y pues si la película es para niños, efectivamente es para niños, es muy disfrutable y pues sí, también palomera. Ahora vamos a pasar a Robot Dreams. Sí, mis señores, Robot Dreams es una tragicomedia animada hispano-francesa del año 2023, escrita y dirigida por Pablo Berger, basada en el cómic del mismo nombre de Sarah Baron. Se trata de la inseparable amistad entre un perro y un robot en Manhattan, Nueva York, de los años 1980. Robot Dreams tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes número 76 el 21 de mayo del 2023, en la sección de proyecciones especiales. Recibió el premio a la mejor película en la sección Contre-Champ del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Doc es un perro solitario que vive en Manhattan. Un día decide construir un robot y su amistad crece hasta hacerse inseparables al ritmo de Nueva York de los 80. Una noche de verano, Doc con gran pena se ve obligado a abandonar al robot en la playa. Personalmente la cinta, mis chicos, me gustó muchísimo, me gustó bastante, ya que como desconocidos, que si no han visto la reseña, también aquí arriba se las dejo en una tarjeta o abajo en la descripción, me dejó con muchísima nostalgia cuando la terminé de ver, y es que creo que la manera en cómo está construida la historia nos permite empatizar con los dos personajes, tratando siempre de ponernos en los zapatos del robot y del perro, mis chicos. Tanto el cómic de Barón como la película de Berger no incluye diálogos, eso me pareció espectacular, y se apoyan casi exclusivamente en las imágenes para contar su historia. Berger se aprovecha del carácter audiovisual de su medio y utiliza la canción September de Earth, Wind and Fire para potenciar el contenido emocional de la simpática y al mismo tiempo triste historia sobre un perro y su amigo robot. Decir que Robot Dreams es una cinta animada infantil que nos habla sobre el valor de la amistad puede ser, la verdad, poco creíble, mis chicos, porque en realidad va muchísimo más allá, ya que es una profunda reflexión sobre la naturaleza y los altibajos de las relaciones afectivas. El primer acto de la cinta animada de Berger está colmado de felicidad y los espectadores sentimos que nuestro corazón se hace más grande. Pero luego un desafortunado accidente en el segundo acto, que es mejor no revelar, nos termina estrujando el corazón. Los guiños al cine clásico, la dirección del arte de Yuko Harami y la música de Alfonso Villayonga son esenciales para el cambio de tono orgánico de la cinta, que al final nos romperá el corazón e intentará sanarlo en su epílogo. Ahora bien, como las criaturas antropomórficas de la cinta de Berger no poseen un género definido, se podría pensar en Robot Dreams como una historia de amistad, pero también como una historia de amor. Y es que sin importar el género, la amistad, el amor y la pérdida hacen parte de lo que nos define como seres humanos. Berger logró hablar con mucha elocuencia sobre las emociones humanas por medio de estos personajes tan particulares. ¿Y a ustedes qué películas de estas 4 ya vieron? ¿Las vieron todas o solo algunas? Cuéntenme en los comentarios que yo los leo, mis Harley Quinneras. Si les gustó el video, pueden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir, y picar esa campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. También, mis chicos, pueden hacer parte de los miembros, ya que YouTube nos activó esta opción. Pues sí, mis señores, muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.